Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Maui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Este es el episodio 119 en el que voy a hablar de tareas escolares y funciones ejecutivas. Hace poco compartí en mis stories por Instagram que nos encontramos en un momento que pasa todos los años al final del curso escolar, que es el momento del proyecto final de curso de ciencia de mi hijo Adrián. Y como ya he comentado en los episodios 105 y 106, hablando de metodologías innovadoras en las escuelas, mi hijo Adrián va a una escuela de educación especial en la que se hace particular énfasis en todas las capacidades y habilidades metaeducativas, metacognitivas, es decir, con un gran énfasis en la regulación sensorial, en las funciones ejecutivas, en la autorregulación emocional y las habilidades sociales. Como me habéis pedido un poquito más de información sobre nuestra experiencia ayudando a Adrián en esta tarea escolar concreta, que exige un desarrollo de funciones ejecutivas, os quiero dar algunos apuntes en este episodio. Y os recuerdo que tenéis más información con respecto a el tema de las funciones ejecutivas en el episodio 72, en el que hablo concretamente de cómo aplicarlas para las tareas del hogar. Vamos a empezar entonces con una breve recapitulación sobre lo que son las funciones ejecutivas, porque seguramente me habrás oído hablar a mí de ellas y a muchas otras personas que hablan de cómo ayudar a nuestros hijos neurodivergentes en general. El tema de las funciones ejecutivas tal vez no lo tengas muy claro, pero es todas esas funciones de nuestro cerebro que controlan la atención y el comportamiento que nos lleva a ser capaces de realizar tareas que tienen varios pasos. Y hay bastante unanimidad entre los profesionales que trabajan en este tema en considerar que el control de la atención y del comportamiento es la base de la actividad ejecutiva del cerebro. Dentro de las funciones ejecutivas, pues incluimos entonces la atención, la iniciativa, la inhibición también de ciertos comportamientos, la flexibilidad cognitiva, mental, la planificación, la organización, la gestión del tiempo, la memoria, el control emocional, la automonitorización, la resolución de problemas, el establecimiento de objetivos, ¿vale? Es un tema que así a primera vista parece muy complejo, pero yo siempre os animo a que lo afrontéis desde el sentido común, puesto que somos padres, madres y no necesariamente educadores ni profesionales terapeutas. Y si lo eres, también sentido común. El sentido común de que entendamos que las funciones ejecutivas son básicamente la capacidad que todos los seres humanos tenemos de completar tareas de principio a fin. Y es como una voz interna que nos da retroalimentación, que nos da instrucciones. Y lo crucial es entender que funciona principalmente de forma visual. Y por eso a todos nos viene bien utilizar cosas como agendas, planificadores, calendarios, notitas, post-it de las que se pegan por ahí, recordatorios en el teléfono, etc. Porque todas estas herramientas son visuales. Y para nuestros hijos igual. Por eso, cuando le dices a tu hijo con autismo, con TDAH, que ordene su habitación, si no es capaz de visualizar cómo es su habitación ordenada y los pasos para llegar a eso, pues esa frase no la computa, no le sirve de nada. Y repetírselo 1000 veces no ayuda y es de hecho contraproducente, porque te causa frustración a ti y a él y además tu hijo se vuelve dependiente de que se lo recuerdes constantemente. Según Paula Moraine, autora del libro Las funciones ejecutivas del estudiante,
las funciones ejecutivas se desarrollan lentamente, alcanzando su madurez solo cuando han transcurrido cerca de 30 años, 3 décadas. Eso es lo que dice ella. En el caso de nuestros hijos neurodivergentes hay dificultades, hay diferencias de procesamiento y o prerequisitos adicionales, ¿vale? Así que tenemos que ajustar nuestras expectativas. A menudo pensamos que si les enseñamos algo, pues está aprendido, y que si les decimos algo, pues lo han oído. Pero hay que repetir las cosas y las funciones ejecutivas requieren un tiempo para practicarse, para establecerse, para desarrollarse y para ser generalizadas a otros ámbitos, ¿vale? Y por esto es súper importante tener en mente una visión a largo plazo. Así que, para empezar, te voy a poner un ejemplo de cómo se oiría el diálogo interno de un niño con buenas funciones ejecutivas cuando la maestra le pide a la clase que realice una tarea. Sería algo así. Vale, tengo que sacar mi cuaderno, mi lápiz, lo abriré en una nueva página, escribiré la fecha y haré una línea en medio de la página con una cara sonriente a la izquierda y una cara triste a la derecha. Y luego tengo que pensar y anotar 3 o 5 ideas para cada columna. A ver, espera, que a lo mejor tengo que afilar también mi lápiz. Vale, esto sería el diálogo interno de un niño o una niña con buenas capacidades ejecutivas, que ha entendido la tarea y es capaz de desmenuzar los pasos que le van a llevar a poder completarla. Y ahora vamos a escuchar, ¿vale?, el diálogo interno de un niño o una niña que tiene dificultades en las funciones ejecutivas. Estos pantalones me molestan. Este niño no para de moverse. Hay un ruido por ahí. ¿Qué ruido es ese? ¿Qué acaba de decir la maestra? ¿Necesito un lápiz? Vale, que estamos haciendo algo que hay que escribir. Uy, me pregunto qué me habrá hecho hoy de comer mi madre. Pero realmente espero que sea un queso a la parrilla. Un sándwich de queso a la parrilla. Espera, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ves la diferencia? En el segundo caso, el niño tiene una dificultad principal, que es la de poder dirigir su atención a la tarea en cuestión exclusivamente, es decir, dejando fuera todos los otros factores que están distrayendo. Los pantalones, la luz, el ruido, el niño que se mueve. Y además, si la tarea es compleja, y cuanto más mayores se hacen nuestros hijos, pues obviamente más complejas son las tareas escolares y más proyectos con una duración en el tiempo tienen que llevar a cabo, pues la frustración va a ir a más y va a haber, digamos, más dificultades para todos. Y te quiero insistir que el tema de las funciones ejecutivas no tiene nada que ver con la inteligencia de tu hijo, ni tampoco con que sea un problema de comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces, en este episodio voy a utilizar el ejemplo del proyecto final de ciencia de mi hijo para ilustrarte, para darte ejemplos de todos estos pasos que voy a comentar. Un paso previo, digamos que el paso 0, es empezar por los puntos fuertes de nuestros hijos y no las debilidades, que es lo que solemos hacer. Es decir, empezar por hacer la experiencia de la tarea significativa para nuestros hijos. Y esto a veces es complicado porque ellos no siempre entienden la significancia de lo que se les está pidiendo o de lo que se les está enseñando, o puede que no tengan ninguna vinculación emocional con respecto a la tarea o con respecto al contenido que se les está enseñando. Pero es que también nosotros muy pocas veces les preguntamos a nuestros hijos ¿en qué eres bueno? ¿Qué te gustaría hacer? ¿O cuál es tu estrategia para aprender o para hacer esta tarea? ¿O cómo quieres hacerlo? Porque hay ciertas personas que, por ejemplo, pueden ser muy buenas con los ordenadores o con las matemáticas o con la escritura, o tal vez es que sean muy creativos o que les gusten mucho los colores. Así que, ¿qué pasa? Si los puntos fuertes de nuestros hijos puede que no sean en temas estrictamente académicos, pero a lo mejor en un deporte o con los animales o lo que sea. Estos también son puntos fuertes y de alguna manera no solamente hay que reconocerlos como tal, sino ver si los podemos aplicar de alguna forma, y esto también nos exige creatividad a nosotros mismos, de cara a realizar tareas que a lo mejor sí son más académicas. Entonces, volviendo al ejemplo de mi hijo,
Él sí tuvo la posibilidad de escoger el tema para investigar, para hacer una investigación, un experimento científico y presentar sus observaciones y sus conclusiones. Entonces a él se le dio una lista de temas en base a su área de interés, que es el tema de los coches y tal, y decidió que quería hacer un experimento con un coche que funcione con energía solar. Así que empezamos bien porque él ya tenía la motivación intrínseca para llevar a cabo este proyecto. Pero incluso cuando no hay margen de decisión o es un margen pequeño, ¿no? Es dentro de parámetros más o menos establecidos, como padres siempre podemos encontrar una manera de vincular la tarea o el proyecto con algún punto fuerte de nuestros hijos o con alguna motivación posterior. En definitiva, siempre va a ser más fácil para nuestros hijos comprometerse con una actividad si entiende las opciones que tiene antes de actuar, antes de pasar a la acción, y reconoce cómo le afecta esta acción, este plan, o cómo le hace sentirse, y tal vez de esa manera puede ver cuál sería la mejor opción para ese proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería como el paso previo, que es básicamente trabajar la motivación de nuestros hijos. Ahora bien, el primer paso es ayudar a nuestros hijos a visualizar el resultado, cómo se ha de ver acabado y qué tiene que hacer. Porque aunque parece evidente para nosotros, no debemos asumir que entienden nuestros hijos exactamente lo que se espera de ellos. Hay que hacerlo explícito. En el caso de mi hijo, el resultado final era un póster con los principales hallazgos del experimento para presentar en base al póster al resto de su clase, ¿vale? O sea que, de hecho, había dos resultados. Uno físico, que era el póster, y uno oral, que es la presentación hablada en vivo y en directo. Entonces pasamos a la segunda parte, que sería identificar los pasos hacia atrás para llegar a ese resultado. Y aquí es donde muchos de nuestros hijos, por no decir la mayoría, van a necesitar ayuda. Hay que encontrar los elementos necesarios para realizar la tarea. Y, de nuevo, muchas veces en los ámbitos escolares, en las clases, los profesores dan por sentado que los niños lo entienden, saben lo que necesitan, que van a ser organizados, que van a ser capaces de realizar tareas complejas simplemente por observación, por copiar a los demás. Pero es que esto no es así para la gran mayoría de nuestros hijos que son alumnos neurodivergentes. Hay que enseñarles estas habilidades de forma explícita. La estrategia que nosotros usamos y que viene del colegio de mi hijo es el modelo o digamos la estrategia del Get Ready, Do, Done, que es prepárate, hazlo y hecho. Y esto viene de una especialista en funciones ejecutivas americana que se llama Sarah Ward. Es un método que enseña a los estudiantes a desarrollar como esta conciencia de la situación, del objetivo, del resultado al que se quiere llegar para ser capaz de integrar todos los componentes, los materiales, el tiempo y las acciones que se necesitan para completar esta tarea. Y de nuevo ayuda muchísimo con la capacidad de visualizar en el futuro, aunque sea un futuro inmediato o de corto plazo, para que nuestros hijos se imaginen, visualicen el resultado final y vean si les falta algo, porque desde ahí pueden empezar a planear, a desmenuzar los pasos que se requieren para llegar ahí. Y de nuevo, lo importante es recalcar que la planificación empieza al final, es decir, empieza con la visualización de cómo será la tarea una vez que está realizada. Hacemos el planning, la planeación hacia atrás, desde el final hasta el momento presente, con el primer paso que tomamos para llegar a ese resultado. O sea que la planificación es hacia atrás y la ejecución es hacia adelante, pero primero hacemos la planificación. Y para serte sincera, toda esta parte la realizó la maestra de mi hijo porque en su escuela, como he dicho, se especializan en este tipo de apoyos de funciones ejecutivas. Entonces, Adrián ya vino a casa con todos los materiales visuales de su Get Ready, Do, Done. Una hojita donde se veía en miniatura cómo quedaría el póster. Es uno de estos pósters de 3 partes, entonces en una hoja, un folio se dobla en 3 partes y hizo como un esquema de, ok, aquí pongo el título, aquí pongo mi nombre, aquí pongo la hipótesis, aquí, ¿vale? Dónde iría cada cosa, cada sección de la presentación. Y luego después tenía una hoja donde había una lista de todo lo que necesitaba a nivel de materiales,
a nivel de las acciones que debía llevar a cabo para realizar el experimento y cómo ponerlo todo junto para crear ese póster final. Y entonces, de nuevo, entre las acciones había dos tipos de acciones. Una que es la acción física de montar el coche, de hacer el experimento, y dos, la acción de escribir las observaciones para el póster. El tercer paso es mapear los pasos en un calendario. Y esto se aplica sobre todo a proyectos más largos, más complejos, y puede que no sea necesario para tareas más cortas, obviamente. Pero de nuevo, en el caso de mi hijo, vino de la escuela con un par de hojas de calendarios mensuales, uno para abril y otro para mayo, en los que estaban marcados los días de preparación en amarillo, los días de acción en verde y en rojo, hacia el final de la preparación, que sería pues la presentación, ¿no? La preparación de la presentación o la práctica de la presentación, que sería el resultado. Y el día final de entrega, marcado también en rojo. A ver, los calendarios son apoyos visuales que todos usamos, así que te invito a que le saques todo su partido, tanto en tu vida como en la crianza neurodivergente también. A menudo pensamos que los apoyos visuales son algo complejo o extraño o específico del autismo, pero esto no es así. Todos utilizamos apoyos visuales todos los días, como por ejemplo los calendarios y las agendas. Y hoy en día además te puedes imprimir calendarios vacíos, semanales o mensuales o anuales totalmente gratis de internet. Así que una de las funciones de hacer este mapeo en el calendario es darnos márgenes de tiempo para incluir errores o obstáculos o tiempo extra en caso de que, pues de que nuestros hijos tarden o de que tardemos nosotros también en comprarles las cosas que necesitan más de lo previsto. Entonces te cuento que nosotros, por varias razones, incluidas un viaje de una semana entera fuera de la escuela, íbamos bastante retrasados, un poquito retrasados, y es verdad que dejamos todo un poquito para el final. Entonces, siempre hay una responsabilidad compartida, porque obviamente como madre yo soy la que estaba supervisando que Adrián estuviese al día de los preparativos y de su calendario. Entonces lo que sucedió es que al escribir, imprimir y preparar los materiales en papel para el póster, los textos eran muy pequeños y los recortó demasiado pegados al texto, con lo cual, al ponerlos en el póster no se veían muy bien. Entonces, también hacerle entender a él que parte de la nota iba a ser por la calidad de la presentación del póster, es decir, lo bien que se leía, si estaba bien decorado, si la presentación era creativa, si utilizaba colores o imágenes, etc. De nuevo, para que él entendiese que la presentación, cómo colocase todas estas hojas en el póster, iba a ser importante. Entonces, él decidió que tenía que volver a imprimirlo todo, porque no se veía bien. Al hacerlo esto desde la oficina de su padre, pues significó un día extra de retrasos. Muchas personas, muchas familias dirían que estrés, esto es una equivocación, el niño se ha equivocado, yo me he equivocado. Pero vamos a ver, yo te invito a que lo mires en base a este ejemplo que te estoy poniendo yo y en base a cualquier otro ejemplo de tu vida como una oportunidad de aprendizaje, sobre todo para tu hijo o hija, porque le sirve para darse cuenta de cómo lo podría hacer mejor. Muchas veces no somos capaces de ver mejoras hasta que algo no sale mal o algo nos resulta insatisfactorio, ¿vale? Y muchas veces salimos al rescate, sobre todo en estos momentos, digamos, de crisis o de estrés, salimos al rescate de nuestros hijos cuando están con proyectos escolares, pues porque no queremos tener que afrontar las emociones nuestras y suyas que vienen precisamente por el estrés, por la frustración, por la falta de tiempo o por ese sentimiento de que no van a llegar o de que no son capaces. Darse cuenta de esto, de que el gran bloqueo está no en la situación en sí, sino en nuestras emociones y en gestionar nuestras emociones y las de ellos, darse cuenta de esto es muy importante para cambiar el chip y empezar a fomentar esa autonomía, esa independencia desde un lugar de empoderar a nuestros hijos. Y esto pasa por darles espacio y darnos espacio para analizar, para borrar, para recomenzar, para practicar la retroalimentación, ¿vale? Consigo mismos. Y siempre, por supuesto, darles nuestro apoyo, claro que sí.
pero que sea empoderante. En vez de decir quita, quita, que ya lo hago yo, que tú no eres capaz o que veo que no llegas. Cambiar ese tipo de frases que les hacen sentir inútiles, porque nos hacen sentir inútiles también a nosotros cuando nos las dicen, por algo así. Veo que esto no te gusta, o veo que esto te frustra, o veo que esto no ha quedado como tú querías. ¿Quieres que busquemos una solución juntos? ¿O quieres que te ayude para que puedas volver a empezar? Vale, entonces, volviendo al ejemplo concreto de mi hijo, yo le ayudé con las nuevas hojas a colocarlas, pero él decidió dónde y de qué color quería que fueran las cartulinas sobre las que estábamos poniendo las hojas. La ejecución final de pegarlo todo eso se lo dejé a él. Y la práctica de la presentación oral, de la presentación hablada, también obviamente la hizo él. 3 veces, ni más ni menos, delante de su padre y delante mío. E insistió en presentar siempre desde el principio, cuando quiso volver a repetirlo porque había a lo mejor algún pequeño error o porque se había trabado, quiso empezar desde el principio y nosotros, pues obviamente tuvimos que ser pacientes y minimizar también nuestros comentarios y nuestras sugerencias y nuestras correcciones, ¿vale? Lo más importante es regalarle ese tiempo. Cuando ellos están dispuestos a preparar algo y a hablar contigo sobre eso, a enseñártelo, a preguntarte, a pedirte tu opinión, es regalarles ese tiempo y celebrar su esfuerzo y el resultado, ¿vale? De nuevo, aunque nuestra mente adulta identifique lagunas o cosas que podrían ser mejores, o yo lo habría hecho de esta manera, ¿no? Es que esto de verdad a todos nos pasa. A mí la primera, enseguida estoy con mi ojo crítico diciendo esto lo podías haber colocado aquí, o esta hojita no está del todo derecha, ¿vale? No seamos tan adultocéntricos. Es importante también entender que es su proyecto, su trabajo, y no es un reflejo de nuestra valía como padres y como personas, que es lo que solemos hacer inconscientemente. Pensar que, es que mi hijo tiene que hacerlo perfecto. Por eso nos resulta un tema tan emotivo, por eso nos estresamos, no por el hecho en sí del proyecto, que en el fondo no tiene tanta importancia, sino porque nosotros mismos empezamos a ver ese proyecto, ese resultado, como un reflejo de lo que nosotros valemos como padres y como madres. Así que aquí hay un tema importante, que es que hay que soltar la necesidad de control y perfeccionismo. Os cuento que yo he conscientemente soltado mi necesidad de perfeccionismo en concreto en este proyecto para dejarle que lo haga él a su estilo, aunque no sea como lo haría yo. Así que ya para ir acabando, los pasos finales incluyen el monitoreo de tareas, la revisión, ¿no? La confirmación de que está todo hecho, como se había identificado al principio, o si no, porque algo se ha ajustado sobre la marcha. Y en este sentido también los apoyos visuales ayudan muchísimo. Por ejemplo, las listas, ¿no? De que marcamos lo que ya está hecho o que hemos colocado las cosas donde tienen que ir, ¿vale? Entonces, volviendo al ejemplo de mi hijo, él tenía ya su lista de comprobación. Y después de haber practicado la presentación con su padre y conmigo en casa, pues colocamos el póster cerca de la puerta de casa, junto con el cochecito solar que iba a llegar al día siguiente al colegio para su presentación. A ver, entonces te repito. Lo primero, empezar por sus fortalezas, trabajar todo el tema de la motivación. El primer paso es siempre visualizar. Visualizar, ayudarles a que visualicen la tarea, el resultado final. Lo segundo es planificar. Desde ese resultado final ir desmenuzando los pasos, ¿vale? Y lo tercero sería colocarlo en un calendario para delimitar el tiempo y digamos que lo último sería la ejecución final y toda la comprobación, ¿no? Está todo hecho, todos los pasos hechos, etc. Entonces, para acabar, también quiero decir que está claro que como personas adultas, algunos tenemos mejores funciones ejecutivas
que otros y por lo tanto nos puede frustrar más o menos tener que ayudar a nuestros hijos con sus propias funciones ejecutivas. Yo admito que soy una persona que tiene unas funciones ejecutivas que yo ni siquiera sabía que esto se llamaba así hasta hace muy pocos años. Tengo unas funciones ejecutivas que funcionan muy bien. Soy muy organizada, soy muy sistemática, soy muy buena planificadora y además lo disfruto. Entonces, para mí me resulta fácil, pero yo entiendo que hay personas que precisamente por las dificultades de sus hijos neurodivergentes, con necesidades especiales, se dan cuenta de que ellas también a lo mejor tienen complicaciones, tienen dificultades, tienen diferencias en sus propias funciones ejecutivas. Y esto muchas veces es simplemente una falta de práctica. ¿De acuerdo? Entonces, esto puede llevar a frustrarnos, claro, porque de alguna manera estamos teniendo que trabajar nuestras propias funciones ejecutivas al tiempo que trabajamos las funciones ejecutivas o que ayudamos a nuestros hijos con sus funciones ejecutivas. La clave es que las funciones ejecutivas no es que uno nazca organizado o desorganizado. Se deben aprender y sobre todo practicar, porque facilitan mucho la vida en general. Así que si tienes que ayudar a tu hijo con autismo, con TDAH, con altas capacidades, con síndrome de Down, con cualquier necesidad o perfil neuro diferente, míralo como un regalo más que te da la maternidad, aunque parezca un trabajo más. Porque puede que tal vez tú también necesites un poquito más de enfoque en estos temas y de alguna manera también salgas beneficiada o beneficiado de ayudar a tu hijo. Hazlo por tu hijo, hazlo por ti, hazlo también por tu familia. Así que con esto me quiero despedir, te agradezco que hayas escuchado hasta aquí. Si tienes cualquier comentario, cualquier reseña, lo puedes dejar en la plataforma en la que has escuchado este episodio. Y por supuesto te invito como siempre a que te suscribas para no perderte ningún episodio del podcast. Y como siempre me despido deseándote presencia contigo misma, presencia con tus hijos y una vida plena. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.